Karina. Especialización en seguridad informática. Seguridad informática y evaluación en el riesgo de TI. Integrantes: Jason Pinto, Santiago Arboleda, Orfrey Agudelo, Karina Chávez. Dentro del caso de estudio, en el análisis de riesgo, se realiza la clasificación de los activos en 5 grupos dependiendo de su tipo. Estos son los servicios, datos, aplicaciones, hardware y personas. Continuando con la clasificación, se calculan los siguientes parámetros, los cuales son la probabilidad de materializar una amenaza en un periodo de tiempo definido. Continuando con el análisis de riesgos, empezamos con la parametrización de las amenazas. Cada una de estas amenazas tiene un valor que se calcula dependiendo el valor actual de los activos multiplicado por la frecuencia de las amenazas dividido sobre la probabilidad de impacto que pueda tener cada una de estas amenazas. Para disminuir el impacto o la probabilidad y el daño que se pueda ocasionar cuando un riesgo se materializa, tenemos la disposición de algunos controles que estos van asignados a cada una de las amenazas. Entonces, por cada amenaza se asignan controles teniendo en cuenta el valor de disminución que se calcula por cada uno de los parámetros. Entonces tenemos la disminución de las vulnerabilidades y la disminución de los impactos. Esto pues se ve afectado por el valor de cada uno de los controles. Listo. Luego, pues de tener como todos estos controles, amenazas y parámetros, vamos a calcular el riesgo, ¿cierto? Entonces, para calcular el riesgo, vamos a usar pues hay dos tipos de riesgos en este caso, serían los riesgos intrínsecos y el riesgo efectivo, ¿cierto? La diferencia es que el riesgo intrínseco no tiene en cuenta los controles y los riesgos efectivos tienen en cuenta pues los controles que acabamos de ver en el tab pasado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para los controles que se tienen acá que ya dimos y con estas amenazas se calcula el primer riesgo, ¿cierto? Entonces, mira, acá están como las diferentes o los diferentes porcentajes de amenazas, los impactos que se tienen y se calcula pues el riesgo intrínseco que sería el valor activo por la amenaza por el impacto sobre 100. Todo esto se suma y da un total de 85.309.200. Esto es para el riesgo intrínseco de los servicios. Lo mismo, vamos a calcular el riesgo efectivo, ¿cierto? El riesgo efectivo ya tiene en cuenta, como vemos acá en la formulita, la disminución de la vulnerabilidad y la disminución del impacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en el riesgo efectivo? Pues que los costos disminuyen mucho. ¿Por qué? Pues porque se tienen en cuenta los controles y estos hacen que se mitigue el riesgo, por así decirlo, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue calcularlo tanto para los servicios como para los datos. Entonces están aquí los 4 controles. Y ya le doy la palabra a Jason para que las conclusiones. Vale. Después de haber hecho el cálculo de todos los riesgos que tienen cada uno de las amenazas por los grupos de activos que tenemos, que son de servicios y datos, entonces con esto podemos concluir que por cada de materializarse un riesgo, actualmente el costo sería del 42.9% del valor de los activos, esto sin tener en cuenta la implementación de los controles. Ya si queremos aplicar los controles, entonces al materializarse un riesgo, podríamos disminuirlo al 0.019% del valor de los activos,
teniendo en cuenta pues que cada uno de esos controles tiene un valor fijo. La aplicación total para los controles sería un valor del 59.16% del valor de los activos que se quieren asegurar. Esto quiere decir que el valor total para iniciar la operación sería de 323.000 millones de pesos, teniendo en cuenta pues el valor de cada uno de los activos. Listo, muchas gracias. Gracias. Ya la paró.